Muy buenos días, queridos amigos de la responsabilidad de vivir. En esta mañana queremos continuar con la segunda parte de lo que es el enojo. Y vamos a hablar un poquito, ya hablamos sobre la definición, sobre algunas situaciones o ejemplos de lo que es el enojo, de cómo tenemos que regularlo y vamos a dar un poco de recomendaciones y a la vez vamos a explicar tres pasos saludables de cómo nosotros podemos expresar el enojo. Porque no se trata de reprimir, como lo dijimos la vez pasada, sino se trata de regular. Pero antes me gustaría saludar a mi amiga y colega Jessica. Jessica, ¿cómo estás? Hola, Basti, muy bien, gracias a Dios. Aquí ya lista para dar las siguientes recomendaciones en el espacio que es de todos. Así es. Y vamos a continuar para entrar en materia. Vamos a hablar sobre tres pasos saludables que podemos nosotros utilizar para expresar el enojo. En primer lugar, debemos de saber que el primer paso es la descarga. O sea, cómo descargar. Muchas veces nosotros tratamos de reprimir, pero lo mejor es descargar. ¿Cómo vamos a reaccionar? Primero tenemos que saber cómo reacciona tu cuerpo ante el enojo. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante el enojo, Jessica? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué sientes? Hay personas que les da palpitación o que se ponen rojos. Por ejemplo, a mí se me ponen rojas las orejas, la cara creo que también porque la siento caliente. Entonces, ¿cómo se manifiesta en ti el enojo? Primero se me acelera la respiración a mí, se me acelera mucho la respiración y efectivamente yo también me siento que mi temperatura corporal cambia. Empiezo a sentir como un calor, pero creo que es por la misma irritabilidad. Entonces, se me junta tanto la respiración acelerada como mi cambio de temperatura corporal. Y pues obviamente mi cara lo demuestra, mis ojos se hacen más así, se hacen más chiquitos. También como que mi mandíbula se pone muy tensa, cierra un poco. ¿Para qué? Para no hablar. Creo que en automático lo mío es cerrar la mandíbula para no hablar y no decir cosas que, eh, que no, que no siento, que en ese momento tal vez se me vienen a la mente, pero no es algo que realmente yo siento. ¿Sí? Sí, eso es. Y todas estas reacciones se dan porque, como decíamos, es una descarga de adrenalina que hay en nuestro torrente sanguíneo, en nuestro sistema nervioso, que hace que se acumule la tensión y se manifiesta de diferentes maneras. En este caso, pues a ti te pasa eso, a mí pues igual no. Y es lógico que al sentir adrenalina nos sintamos calientes por dentro, porque Ujú. es algo que necesita, o sea, que necesita regular, salir, pero pues primero tenemos que identificar cómo nos sentimos eh, cuando nos enojamos y de esa manera saber qué podemos utilizar para regular ese enojo. No dejar que explote o no guardárnoslo, porque imagínate guardarte o reprimirte el enojo. Es No, sí, bastante feo, ¿no? bastante, es muy tenso y de hecho a veces hasta se mezclan más emociones en ese momento si tú guardas el enojo. Viene la tristeza, viene también lo que es la ira, la irritabilidad. No, no, se empieza a mezclar más. Creo que el enojo tiene esa capacidad y ese poder para mezclar todas las emociones, porque es una lucha de volver a querer estar en equilibrio emocional, porque también tu cuerpo físicamente lo está manifestando y es algo donde se dispara la salud, podría ser. Exacto. Y como decíamos, desde pequeños nos enseñan a que o explotamos o nos callamos. O sea, muchas veces en casa nos enseñan de que si te enojas tienes que callarte. O sea, no te puedes expresar. O en otros hogares enseñan ese que tienes que explotar. O sea, que todo el mundo grita, todo el mundo explota. O sea, hay hogares así, ¿no? Entonces, o nos enseñan a Sí. irnos a un extremo o nos enseñan a irnos al otro extremo, de que nos tenemos que callar, aguantarnos. Entonces, los dos extremos son malos, porque al final de cuentas, si explotas,
lastimas. Y si te callas, te lastimas tú porque vas acumulando eso y en algún momento vas a explotar. Y por eso es que a veces decimos, ay, pero esa persona, ¿por qué mató? Si tan buena gente que era, tan calladito que era, no mataba ni una mosca. Bueno, por el simple hecho de venir acumulando y acumulando y acumulando, que llega un momento en el que, porque cada vez que nosotros nos enojamos, nuestro cerebro reacciona y piensa, ¿no? Piensa en, ay, ojalá que se muera, o ojalá me gustaría ahorcarlo, no sé, o sea, son maneras de que nosotros dirigimos el enojo, ¿no? Y le deseamos el mal Sí. y todo, ¿no? De que le pase un tren, ¿no? Entonces, pero muchas veces, o sea, una cosa es que lo pensemos y otra cosa es que a la larga, por estar acumulando, actuemos, ¿no? Que le ha pasado a muchas personas, ¿no? Claro, era lo que decíamos, nada va a justificar una acción violenta o agresiva hacia otra persona o hacia nosotros mismos, ¿sí? Y como bien dices, es importante primero descargar lo que es este enojo, pero de una manera que sea sana para después poderla expresar el enojo, porque físicamente tu cuerpo necesita descargarlo, pero también mentalmente necesitas descargarlo. ¿Y de qué manera es? Hablándolo, ¿no? El hecho que tú lo hables no quiere decir que va a cambiar la situación o que va a ser hacia tu favor y que vas a decir, yo tenía razón, yo siempre estoy en lo correcto. No, simplemente es desahogarse. Sí, porque tienes que aprender que las cosas y las personas no van a ser y no van a pensar como tú quieres. Hay que ser tolerantes a veces, pero siempre expresándolo y respetándose. Exacto, y es un ejercicio, o sea, no vas a aprender de la noche a la mañana a controlar o a regular tus emociones, o sea, es algo que tienes que estar ejercitando constantemente para que a la larga entonces ya puedas tener una regulación adecuada, ¿no? Y para la descarga, Así es. puedes buscar una forma, como tú decías, ¿no? Que a ti te funciona escuchar música o el ejercicio, a otras personas les puede funcionar el agarrar una almohada y apretarla o pegarle a la almohada o simple y sencillamente agarrar una pelotita y empezarla a apretar o un papel y arrugarlo. O sea, esas son maneras de catarsis y de esa manera sacar esa molestia o caminar, salir al aire libre, despejarte, respirar, te ayuda como a calmar y a regular y a sacar esa molestia, no ese enojo. Claro, porque estás saliendo de físicamente del ambiente en donde acaba de suceder esa situación. Entonces, tú al cambiar de ambiente, cambia también tus pensamientos, ¿no? Y una de las cosas que he comenzado a hacer ahora, cada vez que me enojo, es el cantar. No es que yo cante muy bien, canto para mí nada más, pero cantar canciones, en este caso, una cosa es escuchar música, me gusta la música alegre, la salsa, la mundana, la que tú quieras, pero cuando estoy enojada o muy, muy molesta, he empezado a cantar canciones de Dios, alabanzas, que yo escuchaba que mi abuelita cantaba. Sí, yo escuchaba que mi abuelita cantaba solita, estaba sentada, y realmente creo que es un momento que tú estás pidiendo, yo soy muy creyente, este, entonces es un momento donde tal vez tú estás pidiendo de manera inconsciente un alivio emocional y un alivio espiritual, ¿no? Que te den esa sabiduría. Y a mí en lo personal me ha funcionado, me ha relajado muchísimo el cantar para mí canciones, Ya. religiosas en ese momento. Para mí es como una forma de pedir ayuda que a veces solamente Dios te la puede dar. Exacto. A mí fíjate que me funciona, aparte de escuchar música cristiana, porque igual me relaja mucho y me ayuda a reflexionar, ¿no? Porque muchas veces cuando nos enojamos también, no nada más es culpa de la otra persona o no es porque la otra persona hizo algo, sino que a veces también andamos muy sensibles y a veces también no controlamos nuestras hormonas, o sea, las hormonas hacen con nosotros lo que les da la gana y en el momento que les da la gana. Entonces, también debemos aprender a conocer esa parte de nosotras como mujeres
que también somos hormonales, ¿no? Entonces, muchas veces reaccionamos de acuerdo a cómo sentimos, cómo es que están trabajando esas hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, a veces necesitamos tomarnos ese tiempo, ¿no? Aparte de buscar una manera de descargar, también tenemos que buscar ese tiempo para reflexionar, para tranquilizarnos y entonces hablarlo, ¿no? Y entonces expresar, oye, me lastimó lo que hice o hiciste eso, esto que me enojó, ya de una manera tranquila. Pero a mí me funciona ahorita el ponerme a hacer aseo. Aparte que lloro, o sea, porque a mí me funciona llorar, o sea, de esa manera yo descargo, tanto cuando Sí, estoy sí, sí. triste como cuando estoy enojada. Primero me pongo, o sea, me pongo a hacer aseo, pero me pongo a llorar y saco todo. Y ya que estoy haciendo aseo, entonces como que ya me estoy calmando y escucho la música cristiana eh, y me pongo a hacer aseo, que a limpiar la cocina, que a limpiar la casa. A mí me funciona, o sea, me funciona como una manera de catarsis el hacer eso, sea la hora que sea. A veces es de noche y si me enojé por algo, pero tengo que estar solita, eso sí, porque si la persona sigue ahí o me siguen diciendo cosas, o sea, es como que si no regulo, no logro, ¿no? Entonces Y sí de, tenemos que tomarnos como ese tiempo, ¿no? de hecho, creo que hablando ahorita que estás acerca de las hormonas, de la diferencia de los sexos, hombre y mujer, realmente sí, las hormonas sí juegan un papel muy importante, sobre todo en la irritabilidad, cómo te vas a tomar las cosas, cómo vas a ver las situaciones, ¿no? Y efectivamente, una de las cosas importantes en las mujeres es que a veces tenemos la necesidad más grande que es hablar y desahogarnos, ¿no? Ya sea con una persona o ya sea, pero una persona de confianza, en caso de nosotras las mujeres, o ya sea haciendo una actividad física, a diferencia del hombre. El hombre lo que necesita es alejarse y destruir. Creo que también ya está en su naturaleza. Con destruir no estoy diciendo que va a ir a quemar una casa ni nada. A veces simplemente a ellos les funciona, por su naturaleza, golpear. Golpear es la forma en cómo ellos tienden a hacer esa catarsis. El hombre, hablando en sexo, el hombre masculino, eh, tiende a ser violento, agresivo, y esa es la manera en cómo a ellos les funciona. Eh, a nosotras no, pero a ellos sí. Y de verdad, quedan tranquilos. Creo que está en su naturaleza. No estoy diciendo que esté bien, pero bueno, lo mismo, es respetable, pero también hay deportes, pues compro una bolsa de boxeo, puedes hacer una actividad física. El hombre realmente de esa forma es como va a ir eh, sacando ese enojo. El hombre difícilmente te va a hablar y te va a decir, al menos que ya se le haya pasado, ya esté totalmente calmado y tenga una gran capacidad de reflexión y de comunicación, porque sí los hay, son pocos, pero sí los hay, ¿no? Pero de hecho, pues eso es, como les decíamos, es un ejercicio, ¿no? Primero tenemos que Sí, aprender a descargar. Y segundo, de hecho, ese es el segundo paso, el que acabas de mencionar, el decirlo, el hablarlo. Ese es el segundo paso que nosotros debemos de ejercitar. Después de que ya nos calmamos, después de que ya descargamos, que ya sacamos ese enojo, entonces tenemos que hablarlo. No es bueno quedarnos callados, no es bueno porque va a volver a suceder. Entonces debemos de decirlo, oye, esto me molestó, no me gustó lo que hiciste, o sea, me enojé porque llegaste tarde, o me enojé porque me dejaste colgada, o me enojé porque simple y sencillamente me ignoraste, no me gusta que me ignores, o sea, si tú dices eso cuando estás enojada, al final de cuentas va a salir mal. Pero si lo dices cuando ya descargaste, entonces las cosas van a ser diferentes porque ya la otra persona va a reflexionar, ¿no? En cuanto a lo que hizo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a decir lo que sentimos o qué te provocó esa emoción. Es importante utilizarlo. Ese sería el segundo paso, ¿no? El decirlo. Y como tú dices, sí es cierto que los hombres, pero los hombres
a pesar de que les funciona el golpear o el sacar de esa manera el enojo, deben de aprender, o sea, tienen que aprender también a descargar, a hablar, porque no hablan, muchos de ellos no hablan, y no es porque sea malo o porque es parte de ellos, sino porque simple y sencillamente así les enseñaron, ¿no? Eh, de esa O no, manera les enseñaron y pueden corregirlo, ¿no? sí, 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 te vuelvo a decir, el hombre no solamente en el enojo, en cualquier situación se le dificulta mucho hablar, no tiene tanta necesidad de hablar a diferencia de nosotras, pero creo que hay cosas que sí son importantes que después de que descargues, lo hables. Sobre todo, por ejemplo, en el trabajo, en la relación de pareja, sí es importante la comunicación, ¿no? Como tú bien decías en el video anterior, si me enojo, es porque me enojo con alguien que me importa o me enojo porque la situación me importa. Entonces, si es importante, entonces también hay que hablarlo, pero pues ahí también te vas a ir dando cuenta qué importancia tiene. Tiene, porque de que los hombres pueden hablar, nada más que son más claros, más al punto, no le dan tanta vuelta para expresar la molestia, cuál fue la situación. Y son a veces muy realistas Directo. y a veces, exactamente, y las mujeres a veces nos lo tomamos a mal. Entonces, si también tú te lo estás tomando mal, pues tú misma estás cerrando esa puerta de comunicación, ¿no? Exacto. Y como tercer punto sería la formulación de una propuesta para reparar la situación, o sea, el proponer cómo te gustaría que, o sea, cómo podrían solucionar juntos el que esa situación no vuelva a suceder, ¿no? Como por ejemplo el de llegar tarde, ¿no? Si a ti te irrita que la otra persona se tarde o llegue tarde, entonces, ¿cómo podríamos ayudarnos a solucionarlo, ¿no? O hay muchas personas que son muy despistadas, ¿no? Y van tarde y ni siquiera se toman la molestia de avisar, ¿no? Entonces, Sí, el poder avisar, aunque sea que tú le comuniques a la otra persona, oye, avísame, comunícate, de esa manera no me enojo y también pues en tratar de corregir esa parte, ¿no? El decirlo, porque si nos los estamos aguantando, pues va a resultar mal porque vamos creando cierto resentimiento hacia nuestros amigos o hacia nuestra pareja, porque al final de cuentas tampoco lo estamos expresando, no lo estamos comunicando, ¿no? Solo me enojo y me lo guardo, entonces no es adecuado, tenemos que formular algo que nos sirva a las dos partes, ¿no? claro, pero por ejemplo, en estos casos, si tú ya lo dijiste, si ya es algo, pero es algo recurrente de la persona que tiene acciones que te molestan, ahí sí, yo Cortalo digo, con ¿sabes? los sanos. Sí, definitivamente, porque aparte de que no te está aportando nada, una persona impuntual y que no tiene el respeto para avisarte, realmente no la necesito en mi vida, ¿sí? Con todo respeto. Digo, creo que ahí también entran muchos los valores, la educación, la ética, no sé, entra en general. Entonces, si yo ya veo y yo ya te lo comuniqué, y yo ya te lo dije, y realmente únicamente me está ocasionando daño a mí y yo soy la que eh, u- está viendo físicamente afectada su salud, muchas gracias, pero no. Sí, yo creo que eso es lo más sano, como tú dices, cortar por lo sano. Exacto. Sí, pues como decimos, para descargar muchas veces, o sea, no tenemos el, la manera de descargarlo en el momento, digamos, si estoy en un restaurante y mi amiga o mi mejor amiga llega tarde y eso me causa enojo, o sea, no voy a ir a buscar algo a que pegarle, ¿no? En ese momento. Entonces tenemos que ir buscando maneras, ¿no? Maneras de descargar eh, sin tener que lastimar, sin tener que ofender. Entonces primero me relajo o vamos a caminar y mientras me calmo y ya luego lo hablamos. Eh, para de esa manera, en cada situación que nosotros nos enojemos, tengamos un recurso para descargar en el momento y luego para poder hablar, ¿no? No hablar en caliente, no hablar enojado.
Ujú. Claro. Y de hecho siempre tienes que dar una oportunidad a la persona de hablar y de expresar, bueno, qué fue lo que pasó, sobre todo si es por primera vez y es algo que no es recurrente. Creo que la persona llega y te lo puede explicar. Obviamente el enojo ahí está, pero puede disminuir al poder escuchar, ¿no? Pero pues si ya es algo, ya es un hábito, ahí sí ya no, ya ahí, bueno, tú estás permitiendo también, o sea, yo no te dijera, no te pueden ayudar, pues si tú quieres estar ahí mismo, entonces tú te tienes que dar cuenta y a veces sí es bueno alejarse de ciertas situaciones y personas. Exacto. Y podríamos decir que el enojo no es un fin, sino un medio para resolver algún problema. El enojo se Sí, convierte en un fin cuando nos desconectamos del tema que provocó nuestro enojo y nos enfocamos en lastimar a la otra persona. Porque muchas veces nos enfocamos es en sí, en lo que nos hizo sentir, no tanto en lo que nos provocó el enojo. Y debemos de redirigir, o sea, tenemos que enfocarnos es en lo que provocó el enojo, en la conducta, no en la persona en sí, porque si no, entonces no logramos identificar en realidad qué es lo que nos provoca el enojo y de esa manera nunca lo vamos a resolver. Entonces hay que aprender a redirigir hacia la conducta, hacia lo que generó nuestro enojo, para que de esa manera podamos nosotros resolverlo y decirlo, ¿no? Porque hay veces que podemos decir las cosas hasta antes de que pasen y decir, oye, a mí me molesta mucho la impuntualidad o a mí me molesta mucho o sea, sin necesidad de enojarnos, el decirlo, ¿no? Porque ya lo conocemos, o sea, ya conocemos la raíz y la conducta que nos molesta o que nos lastima. Entonces, es importante identificarlo. claro. Y también una de las cosas que quisiera comentar ahí es el practicar o que tú sepas cuáles son tus habilidades para relajarte. Sí, la relajación en el manejo de la respiración es muy importante. Entonces, ya sea que a ti te funcione llevar el control de tu respiración, ya sea que en tu caso sea realizar algún movimiento, eh, practicar algún deporte, el salir a caminar, el tener una actividad, creo que en ese momento, pero cuando tú estás en esa situación, no puedes hacer ejercicio, no puedes tal vez salir a caminar, entonces es trabajar tanto respiración como los pensamientos. ¿Sí? Recordemos que primero pensamos y luego actuamos. ¿Sí? Pienso y luego existo. Eso debería de ser. Y por último, podríamos decir que hay una, eh, por decir así, una expresión del enojo que no es saludable. Y esa es el deseo de castigar a la otra persona, o el reprochar, el dañar, y muchas veces se pueden ir hasta lo físico, ¿no? El deseo de empujar, de pegar. Este es un modo inmaduro de mostrar el enojo, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, en vez de utilizar los tres puntos anteriores, utilizamos el deseo de castigar, ¿no? Y es lo que les comentaba, o sea, en vez de dirigir nuestro enojo hacia la conducta, lo dirigimos hacia la persona. Y recordemos que es cierto que la otra persona tiene culpa porque él fue el que realizó el acto, ¿no? O la situación que nos enojó, pero nosotros somos los reguladores de nuestras propias emociones. O sea, yo voy a decidir cómo reaccionar, ¿sí? Una cosa es que me causó enojo y otra cosa es que yo agreda, ¿sí? El hecho de que me haya causado enojo no quiere decir que yo tengo que reaccionar mal, porque muchas veces justificamos y decimos, no, es que tú me hiciste enojar y por eso reaccioné de tal forma y no es así, porque yo soy la dueña de mi conducta, yo soy la dueña de cómo voy a reaccionar. Entonces, tenemos que aprender que el hecho de que la otra persona haga algo que nos enoja no quiere decir que yo tenga derecho entonces a agredirlo, ¿no? Así es. Sí, nada justifica un acto de agresión por estar enojado, ¿no?
aquí estamos, a aclarar que acá estamos hablando acerca del enojo como emoción, en cuestiones psicológicas, en cuestiones de conductas personales, todo es enfocado en la cuestión de la salud mental. No estamos hablando de situaciones externas, únicamente en cuanto a salud mental, cómo gestionar y cómo manejar el enojo, eh, nada más. Exactamente. Y bueno, no sé si tengas algo que agregar, Jessica, en cuanto al enojo o alguna recomendación. Sí, la última recomendación, y creo que es muy importante, es si en algún momento tú no logras o se te dificulta gestionar tus emociones, ya sea el enojo, tristeza, cualquiera que sea, es importante buscar ayuda con los profesionales para que tú aprendas a conocerte, para que tú desarrolles tu propio sistema y tus propias herramientas, ¿sí? Porque aquí nosotras damos en general, ¿no? Pero cada persona es diferente, cada persona tiene necesidades diferentes, por lo tanto, cada persona va a desarrollar herramientas diferentes, pero que a esta persona le van a funcionar. Entonces, si tú ves que se te dificulta, ves que no, por más que tratas, no lo has logrado, busca ayuda para que te puedan dar esta orientación. Exactamente. Y bueno, amigos y escuchas, nos ha gustado compartir con ustedes un día más, una reflexión más, y esperamos que pueda ser de ayuda para cada uno de los que nos escuchan. También no se olviden de que nos importan sus comentarios, saber cómo les ha ayudado o eh, cómo les puede ayudar las recomendaciones que nosotros damos, o también las opiniones que ustedes tienen con respecto a los temas también son importantes. Entonces, les mandamos muchos saludos a todos y esperamos sus comentarios, esperamos que se puedan suscribir y compartir también esos videos con aquellas personas que ustedes consideran que lo necesitan. Así que muchas gracias, suscríbanse a La Responsabilidad de Vivir y de esa manera podamos seguir en contacto. Así es. Suscríbanse. Hasta luego.